Buenas tardes, padre. Buenas tardes, Sol Cristina. Hoy, ¿qué día? Mitad de semana. El ombligo de la semana. Esto va más rápido que ligero. Que ligero, como dirían por ahí, ¿cómo es que dicen? Que hablan de un rayo. Hoy día dedicado a San José, en este año de San José, ¿verdad? San José con corazón de padre, como se llama esta. Corazón de padre. Tenemos que pedirle a José que podamos ser como justos, obedientes, valientes, servidores y educadores como lo fue él para con Jesús, ¿verdad? Así Qué mismo figura es. tan importante. Estamos en el año de la familia. En el año de la familia que lo iniciamos este domingo. A nivel diocesano, pero a nivel de Iglesia Universal empezó el 19 en la fiesta de San José. Precisamente el día de San José, patrón universal de la Iglesia. Y en la conmemoración de los 150 años en el cual fue nombrado patrón de la Iglesia. Qué importante es José para nosotros los cristianos católicos. Una figura sumamente tuvo ese valor y que en el silencio, y que desde el silencio obediente a Dios y a esa obra. Paralelamente igual a María, obediente, paralelo y silente. Y ahí está la obra. Y allí se hizo presente, asumió el plan de Dios, porque él tenía otros planes. Claro. Pero asumió el plan de Dios, lo vivió a cabalidad, se hizo presente, acompañó a María y a Jesús. Y lo educó. En todo momento. Por eso decimos José, justo, obediente, servidor y educador. Y valiente. Y con un corazón de padre. Qué bonito. Así que aludiendo, ¿verdad? A la carta apostólica Patris Corde de Juan Pablo, de Francisco. del Papa Francisco, tú bien íntimo de Francisco, ¿verdad? El más íntimo, el amiguito mío. El más íntimo del Papa Francisco. Así que saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, ¿verdad? Luego de haber rezado y meditado y contemplado la Divina Misericordia, pues este es su programa Mi Camino de Fe, Pasito a Pasito, que también se transmite por Facebook Live y el canal de YouTube de Católica Radio. Recuerden que todos estos programas que empezamos hace un año, ¿verdad? Están allí. Así que si usted quiere seguir esta secuencia, pues sepan que en el canal de YouTube de Católica Radio 88.9, pues están allí. La frecuencia del oeste se está trabajando. Próximamente ya estarán también para escuchar. Cada vez le comentamos al que dirige, ¿verdad? A Manuel. La emisora, a Manuel. Chico, mueve. Esa gente están pidiendo la audiencia. Pero sabemos que están trabajando fuertemente para que esta frecuencia pues nuevamente salga al aire. Vamos entonces a la oración de la etapa de la unidad y a pedirle al Espíritu Santo que nos acompañe en este tema que estamos compartiendo con ustedes desde esta tercera parte de la vida en Cristo del Catecismo de la Iglesia Católica. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la Iglesia. Renuévala, impúlsala. Transfórmala, únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Y en ese ayudarnos a ser discípulos misioneros, que podamos nosotros también, desde esta vida en Cristo, desde esta tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica, nosotros podamos entonces continuar haciendo camino juntos. Ayer veíamos, ¿verdad?, y contemplábamos y dialogábamos sobre este artículo 3 de la tercera parte de esta segunda sección, ¿verdad? Primera sección, sobre la vida en Cristo, y hablábamos sobre la iglesia que es madre y que es maestra, una iglesia que recibe la palabra, que contiene una enseñanza que es la ley de Cristo, una iglesia que recibe la gracia de los sacramentos,
que nos sostiene en el camino, una iglesia que aprende un ejemplo de la santidad, reconociendo a quién, a la bienaventurada Virgen María como una figura y una fuente de esa santidad. Y que nos invita también en un discernimiento en el testimonio auténtico de los que la viven. También nos invita a descubrir en la tradición espiritual y en la historia de los santos que, ¿verdad?, le han precedido, y en la experiencia litúrgica celebrar a lo largo de un santoral. Así que estamos viendo todo este recorrido desde la iglesia y dentro de este contexto, pues la vida moral y el magisterio de la iglesia, que comprende de los numerales 2032 al 2040, que estuvimos compartiendo en el programa de ayer. Veíamos una iglesia como una columna y fundamento de la verdad, veíamos el magisterio de los pastores de la iglesia en materia moral, veíamos el romano pontífice y los obispos como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo, el grado supremo de la participación de la autoridad de Cristo, que está asegurado por el carisma de la infabilidad, la autoridad del magisterio, que se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, esa ley de Dios que está confiada a la iglesia, es enseñada a los fieles como un camino de vida y de verdad. Por eso debemos ser instruidos los fieles, que tenemos un derecho, y instruidos en estos preceptos divinos, ¿verdad?, que purifican el juicio, la gracia y sanan la razón humana herida. También en el obrar la enseñanza y la aplicación de la moral cristiana, la iglesia por eso necesita la dedicación de los pastores, la ciencia de los teólogos, la contribución de todos los cristianos y de los hombres de buena voluntad. También los ministerios que deben ejercerse en un espíritu de servicio fraternal, y de esta manera ese desarrollo entre los cristianos, un verdadero espíritu filial con respecto a la iglesia. Por lo tanto, se nos invita a ver a la iglesia como madre y maestra. Y nos ha dado todos los componentes. Importantísimo, como bien los acabas de señalar punto por punto, haciendo síntesis de cada uno de ellos, y que después lo estaremos viendo en un resumen al terminar este tercer momento. Perfecto. Vamos entonces, como decíamos ayer al final del programa, a pasar al segundo acápite, los mandamientos. ¿Cómo es la palabra, hermana? Acápite, dice. Acápite. Okay. Los mandamientos de la iglesia. ¿Viste? Una buena discípula que aprende del maestro. Muy bien, acápite. Sí, acápite, con cabeza, con fuerza. No es el capitel que usa la vela. No. Bien, así que vamos entonces a pasar a los mandamientos de la iglesia. Viendo a la iglesia, ¿verdad?, como madre y como maestra, pues también se nos regalan unos mandamientos. No estamos hablando del decálogo que nos dejaron allá en el monte Sinaí, aquellos 10 mandamientos. Y que los hemos estado viendo en la liturgia de todos estos días. Claro que sí. No, la iglesia también tiene unos mandamientos. Pues vamos a ver, hermana. El 2041. Los mandamientos de la iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. Interesante, ¿verdad? Porque utiliza vida moral. Es bien importante. Esos 5 mandamientos, aparte de los 10 mandamientos, pues también tenemos obligación de cumplir con cada uno, porque son preceptos, ¿verdad? Tenemos que cumplirlos. Por eso aquí lo dice, que se sitúa en la línea de una vida que es moral, pero que es referida ¿a qué? A la vida litúrgica, y que a su vez se alimenta de ella. Por lo tanto, ¿qué dice ahí? El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesiástica tiene por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo. Por lo tanto, estos mandamientos de la iglesia tienen un carácter
obligatorio, de unas leyes que son positivas, de unas leyes que son promulgadas ¿por quién? Por la autoridad eclesiástica. ¿Y quién es la autoridad eclesiástica? Pues el Papa, ¿verdad? La Iglesia, como cabeza. Ahí está. Que tiene por fin que garantizar a quienes, a los fieles, que un mínimo indispensable. ¿En qué? En espíritu de oración, pero también en ese esfuerzo moral, pero en el crecimiento del amor de Dios y del hermano, del prójimo, del otro, ¿verdad? Del que está a mi lado, el más próximo, en todo nuestro entorno. Claro que sí. Entonces son 5 mandamientos que nos regala la Iglesia. Y estos son: el primer mandamiento, oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto, y no realizar trabajos serviles. Por lo tanto, eso le exige a los fieles ¿qué? A los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora la resurrección del Señor y las fiestas litúrgicas principales en honor a los misterios del Señor, de la Santísima Virgen María y de los santos. En primer lugar, participando en la celebración eucarística en la que se congrega la comunidad cristiana, y descansando de aquellos trabajos y ocupaciones que puedan impedir esa santificación de esos días. Recuerdo, Padre, que en la Pascua hablábamos del domingo como día del Señor, domingo, ¿verdad? Día del Señor. Y sin el domingo no podemos vivir. Exactamente, es una gran verdad. Entonces, este primer mandamiento de la Iglesia lo podemos asociar con el tercer mandamiento del Decálogo, ¿verdad? Que se nos dio allá en el Monte Sinaí a Moisés, que es el santificar las fiestas. O sea, tenemos obligación, y se te dan cuenta, están ahí en sintonía. Que estamos en tiempo de pandemia, sí, que en principio pues se formó aquella situación en la que de momento pues no se podía participar, porque no nos podíamos reunir, ¿verdad? No nos podíamos aglomerar porque no conocíamos el mal que nos estaba molestando, que es la pandemia, que todavía está y que todavía tiene sus limitaciones. De todo el mundo. Mi hermana, las redes explotaron. ¿Qué se armó ahí? Facebook. ¿Qué se armó ahí? YouTube. ¿Cuáles son las cosas? Yo soy un poquito ignorante en las redes. Instagram, ¿quién más? Las emisoras, ¿verdad? Las televisoras. Resurgió que eso estaba, que eso se daba, pero era ignorado. Pero la pandemia obligó, claro está. Hay dispensa, ¿verdad? Por la cuestión de la pandemia, no nos podíamos reunir, pero para poder alimentarnos, ¿verdad? Y aunque no podíamos comulgar, ¿verdad? Porque no estábamos presencialmente, pero nos alimentábamos de la palabra, todos los gestos necesarios para esa buena celebración. Por eso dice, exige a los fieles que santifiquen el día en el cual se conmemora esa la fiesta, resurrección del Señor, que es el domingo de Pascua, y las fiestas litúrgicas principales, en honor de los misterios del Señor. Esas son las misas de preceptos que se le llaman. Reyes, Navidad, Inmaculada Concepción. Esa ya es litúrgica mariana, pero los preceptos así, Año Nuevo, domingo es precepto dominical, ¿verdad? Ahí es donde entró esa dispensa, que dispensa es una relajación a la ley, pero se hace esa relajación debido a la situación de la pandemia. Correcto. Pero sí hay obligación de santificar el día, ¿verdad? Y de escuchar misa. Y descansar, dice, de aquellos trabajos. Y a veces agarramos el domingo para limpiar, para lavar. Ay, es que yo tengo tanto trabajo en la semana y el viernes me voy al shopping y el domingo es el día que tengo para lavar y poner al día toda la casa, todo. Se da. Uno de los mandamientos de la Iglesia. Se da. ¿Verdad? Una gran verdad. Ese es el primer mandamiento de la Iglesia. Oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles. Mire, mis hermanos, a Dios gracias, en Puerto Rico tenemos la bendición, aunque estamos escasos de sacerdotes, se celebra la Eucaristía. Pero si no pueden celebrar la Eucaristía, se puede santificar el día. Que con la Eucaristía se da el culmen, claro que sí. Para nosotros cristianos la Eucaristía es vital.
pero si no se puede, santifique el día. ¿Y cómo usted puede santificar el día? Leyendo las lecturas propias, reflexionándolas, rezar el rosario, el Padre Nuestro bien hechecito, bien meditado. Mis hermanos, con eso, el credo, alguna oración, alguna devoción, una piedad popular. Correcto. Hay tantas herramientas para poder santificar el día. Claro que la Eucaristía es el culmen, sí, pero si no se puede, no se puede. Reúnase en comunidad y santifiquen el día. Vamos al segundo entonces. ¿Qué nos dice ese segundo mandamiento, hermana? Confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Asegura la preparación a la Eucaristía mediante la recepción del sacramento de la reconciliación, que continúa la obra de conversión y de perdón del bautismo. Amén. Estamos obligados, hay que confesar. Estamos llamados. La Iglesia nos dice por lo menos una vez al año. Prepárate para la Pascua, ¿verdad? Porque se nos pide que para el tiempo de Pascua o para el domingo de Pascua estemos confesaditos para que podamos recibir al Señor como Él se merece. Nuevo. Con casa limpia, que saquemos todas esas cositas ahí escondidas, ¿verdad? Y las llevemos. En tu versión, hermana, dice confesar los pecados, pero allí escuché que dice confesar los pecados moral. Dice, asegurar la preparación de la Eucaristía mediante la recepción del sacramento. Antes, un poquito antes. Cuando comienzas que confesar los pecados mortales. Allá en tu versión dice confesar los pecados mortales. Acá dice confesar los pecados al menos una vez al año. Está bien. Una vez al año. Mortales debe ser todos los días. Claro. Si pecas mortalmente, hay que confesar inmediatamente. Pecado, eso amerita confesión. No te acerques a la recepción del sacramento de la Eucaristía si estás en pecado. El que comulga en pecado, comulga su propia condenación. Comulga su propia condenación. Eso es evangélico. Por eso, mucho cuidado, ¿verdad? Cuando se lean las versiones. Por eso le pedí que lo repitiera, porque acá me dice a mí recibir el sacramento de la Eucaristía. No, confesar los pecados al menos una vez al año. Allá aquí dice confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Sí, pero no. Confesión, es más, veniales mortales. Si todo puedes confesar, todo confiese. Porque un pecado venial, y ya lo hemos hablado en este programa, se puede convertir en un pecado mortal. Si lo haces un hábito, se puede convertir en un pecado mortal, porque entonces lo vas a consentir. Y no, esa no es la idea, pierdes la gracia. Nosotros somos una cosa es hacer algo con conciencia y otra sin conciencia. Y eso hay que estudiarlo y hay que reflexionarlo. Mucho cuidado cómo actuemos, mucho cuidado. Entonces, hermana, hay un tercer mandamiento. Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua. Sí, acá lo dice igual. Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua. Garantiza un mínimo de la recepción del cuerpo y la sangre del Señor en conexión con el tiempo de Pascua, origen y centro de la liturgia cristiana. Esta es la madre de todas las liturgias. Qué interesante, ¿verdad? Este tercer mandamiento. Y volvemos y traemos el tema, tiempo de pandemia, que no podían acercarse a la recepción del sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Y cómo lo pedía la gente. La añoranza. Cómo lo deseaban. Y nosotros viendo los textos bíblicos de estos días, ¿qué es esto, el maná? ¿Qué es esto? Maná, esto no tiene sustancia, esto no tiene cuerpo, esto no sabe a nada. Pero esto es, después con Jesucristo, esto es. Y él mismo lo dice. Esto es mi cuerpo. Yo soy el pan, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y ese es el pan que nosotros tenemos que pedir siempre. Ese es el tercer mandamiento, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua. Claro que sí, nos preparamos bien para Pascua, pero procúralo. Todos los días es Pascua. Todos los días es Pascua. Vive el misterio, comulga. Prepárate para que recibas el sacramento de la Eucaristía. Y hay un cuarto mandamiento, hermana. Abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia. Bien importante, que esto se da más bien para
el tiempo fuerte, ¿verdad? Que es la cuaresma, que se nos pide abstenernos, ¿verdad? Y el ayunar. Miércoles de ceniza. Miércoles de ceniza y viernes se pide abstinencia y ayuno. Y los viernes santos se pide la abstinencia. Sí. Y entonces los viernes siguientes, pues también hay gente que se abstiene. Hay gente que lo hace, no es una obligación, claro, ¿verdad? Pero hay gente que lo hace, que los viernes se abstiene de comer carne. Hermana, y nos dice. Pero hay una cosa importante de esto, padre, que abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la iglesia. Pero si usted tiene una salud quebrantada, delicada. Y va a tocar ese punto, porque cuando nosotros buscamos las normas que establece la diócesis o el obispo, ellos toman en consideración estos puntos. Puedes ayunar, inclusive a los niños, ¿verdad? Se les enseña y se les enseña y si no, pues y hay unas edades. Y hay unas edades en donde se le puede decir, si tienes 60 años, pues ya queda dispensado de realizar ese ayuno. Pero si hay condiciones de salud, como bien dijera, consume. Estamos hablando del ayuno. No dejes de ayunar, aliméntate, pero ese ayuno lo puedes convertir de otra manera, de otra forma, una penitencia, y pues lo entonces, dialoga. Por ejemplo, se te olvidó y comiste carne en un día de esto, no pasa nada. No. Porque entonces empieza así, ay, es que yo comí carne, me voy a condenar. No pasa nada. Ayuna de otra cosa. Hay veces que nos abstenemos de la carne, pero entonces invertimos en otras cosas más costosas. Si más tengo de comer carne, entonces dejo la carne, pero por ahí viene la langosta, o por ahí viene el camarón, pero no. Y se puede ayudar si tú eres una persona que de a lo mejor vociferas mucho, hablas del otro, abstente de eso. Ese es tu ayuno de carne. Claro que sí. Sí, claro, y el ayuno de carne, claro que sí. Y el ayunar, ¿verdad? Pues si no ayunaste de esto, ayuna de la otra cosa, que es lo que estás diciendo. Pero dice acá, ¿verdad? Que ese cuarto mandamiento, que es el abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la iglesia, pues ¿qué nos asegura? Asegura los tiempos de ¿qué? De ascesis y de penitencia que nos preparan para las fiestas litúrgicas y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos y la libertad del corazón. Que ahí se activa, ¿te acuerdas? El LOA. Ayuno, oración y limosna, oración y ayuno, LOA. Ahí está. Ese es el tiempo de nosotros purificar, hacer, si es eso, limpiarnos, purificar y de hacer penitencias que nos van a ayudar a prepararnos para esas fiestas litúrgicas. Y para adquirir el dominio sobre nuestros instintos, porque a veces nosotros no podemos tener unos dominios de instintos que tenemos, y entonces el ayuno también, y el ayuno acompañado con la oración, nos ayudan. Claro que sí, se complementan. Por eso esas tres palabras claves, LOA, ¿verdad? Limosna, oración y el ayuno. Es bien importante y es una trinidad para cumplir con esto de la abscesis, para cumplir con esto de la penitencia, para entonces poder prepararnos para vivir esas fiestas litúrgicas. ¿Cuál es la fiesta para qué nos preparamos nosotros? ¿Para qué aplicamos el LOA? Que eso lo hacemos durante la cuaresma, sobre todo en la Semana Santa, porque nos preparamos para esa gran fiesta de la resurrección del Señor. Nos preparamos, pues ahí aplicamos el LOA. Entonces, hermana, hay un quinto mandamiento que nos dice ayudar a la iglesia en sus necesidades. Entonces, ¿qué implica eso? Enuncia que los fieles están obligados de ayudar cada uno según su posibilidad y las necesidades materiales de la iglesia. Exactamente. Ayudar a la iglesia en sus necesidades. Este punto lo hemos compartido en otros momentos, ¿verdad? Cuando se habla de la ofrenda que da la gente para la iglesia, porque pues tiene que pagar, tiene que comprar, entonces el yo ofrecer, ¿verdad? El ayudar a la iglesia
es algo que ya yo he estipulado para ayudar a la iglesia, para contribuir con la iglesia. No es algo que yo doy de lo que me sobra. A eso iba, hermana. Ofrenda y limosna, ¿cómo lo ves? Son dos cosas distintas. Ofrenda, lo que acabas de decir, ¿verdad? Es lo que yo estipulo y es lo que doy pues en cada misa, o si lo hago diario, si lo hago en el domingo. Correcto. La limosna, pues algo especial que saco para ese tiempo que se pide, ¿verdad? Y hay que saber hacer esa diferencia. Y mucho cuidado. Amor, la caridad, la práctica de ese, claro que sí, hacia el prójimo. Y mucho cuidado, ¿verdad? Y no que no suene feo lo que voy a decir, pero cuando se hace una segunda colecta, pues no dividan la primera para poder dar para la segunda, ¿no? Si ya lo tienes estipulado, no, porque son dos cosas completamente distintas. Porque ya esa segunda colecta tiene una intención, y eso que usted da va a pasar directamente a eso para la cual se solicitó. Ya la otra no, la otra es para cumplir con lo que dice este mandamiento, que es para cubrir esas necesidades de la iglesia, que son tantas. Es el sostenimiento de un templo, la caridad, porque se hace la pastoral de la caridad, de ahí se saca para ayudar a estos hermanos necesitados, porque muchas veces vienen personas a la iglesia solicitando algo. Que si una comprita, que si, ay padre, la luz, ay padre, que si el agua. Pues de ahí sale, se cubren las necesidades de la iglesia, pero también aportamos a las necesidades del mismo pueblo. Así mismo es. Entonces, 5 mandamientos. 5 mandamientos importantes que nos pide la iglesia. Oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto y no realizar trabajos serviles. Confesar los pecados mortales al menos una vez al año. Recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua, abstenerse de comer carne y ayunar los días establecidos por la iglesia, ayudar a la iglesia en sus necesidades. Kitty, ahí están los 5 mandamientos que nos regala la iglesia. Y que nos decía que los mandamientos de la iglesia se sitúan en la línea de una vida moral referida a la vida litúrgica y que se alimenta de ella. Y que tiene un carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas ¿por quién? Por la autoridad eclesiástica, y que tienen un fin que es garantizar a los fieles el mínimo indispensable. ¿En qué? En el espíritu de oración. ¿Y en qué? En el esfuerzo moral. ¿Y? En el crecimiento del amor a Dios. ¿Y con quién? Y al prójimo. Amén. Así que pausamos y en breve regresamos. Muy bien. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche, también por catolicradiopr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicradiopr.com.
Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Dios lanza su palabra y baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán. Baja el río, baja el río, baja el río, hacia el Jordán. Con un paso de fe a Cristo verás. 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 Cristo verás. A Cristo verás. Continuamos compartiendo con ustedes en el Catecismo de la Iglesia Católica este tercer capítulo, esta tercera parte del Catecismo, ¿verdad?, sobre la vida en Cristo, y estamos compartiendo con ustedes este artículo 3 sobre la Iglesia Madre y Maestra, donde vimos la vida moral y el magisterio de la Iglesia, y antes de la pausa estábamos viendo sobre los mandamientos de la Iglesia, 5 mandamientos, ¿verdad?, que nos ayudan también a nosotros, además de los 10 que ya tenemos, nos ayudan a nosotros poder vivir esta vida en Cristo como hombres y mujeres de fe. Vamos a repetirlos: oír misa entera los domingos y demás fiestas de precepto, y no realizar trabajos serviles, confesar los pecados mortales al menos una vez al año, recibir el sacramento de la Eucaristía al menos por Pascua, abstenerse de comer carne y ayunar en los días establecidos por la Iglesia, ayudar a la Iglesia en sus necesidades. 5 mandamientos sencillos que son parte también de nuestro caminar en la fe y que en la medida de lo posible, ¿verdad?, debemos vivir. Nos dice aquí la palabra obligatorio. El carácter obligatorio de estas leyes positivas promulgadas por la autoridad eclesial tienen por fin garantizar a los fieles el mínimo indispensable en el espíritu de oración y en el esfuerzo moral, en el crecimiento del amor de Dios y del prójimo, ¿verdad? Hay un carácter obligatorio, pero una obligación desde la libertad para poder vivir estos preceptos. En conciencia y en libertad. Claro que sí, eso es bien importante. Porque la Iglesia nunca te va a imponer nada que tú no quieras vivir y que tú no quieras hacer, sino que te dice, te lleva, te guía, te educa, te enseña. La Iglesia te propone y está en ti si aceptas, ¿verdad?, y te unes y prosigues. Pero, habiendo dicho eso, hermana, ese punto 2044, vida moral, pero esa vida moral te lleva a hacer o a dar testimonio misionero. Y eso es bien importante, y eso es parte del haber aceptado esa propuesta que, ¿verdad?, que nos regala nuestra fe católica. ¿Y qué nos dice aquí? La fidelidad de los bautizados. Hermana, ¿qué vuelve a salir ahí? ¿Qué palabra sale nuevamente ahí? Bautizados. Ahí está, porque volvemos. Esto está hecho para los bautizados. Es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la Iglesia en el mundo, para manifestar ante los hombres su fuerza de verdad y de irradiación. El mensaje de la salvación debe ser autentificado por el testimonio de vida de los cristianos. El mismo testimonio de la vida cristiana y las obras buenas realizadas con espíritu sobrenatural son eficaces
para atraer a los hombres a la fe y a Dios. Ahí lo tiene. Vida moral y testimonio misionero. Bautizado. Y porque eres bautizado, eres enviado. Y si eres enviado, es porque ya estás cualificado y porque ya estás capacitado. Y porque con el bautismo, ¿verdad?, recibimos la gracia, nos hacemos hijos de Dios, aceptamos el plan de Dios. Con la confirmación, ¿qué pasa? ¿Verdad? Reforzamos, ¿verdad? Recibimos la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y qué sucede ahí cuando recibimos la plenitud del Espíritu Santo? Nos hacemos testigos. Y si somos testigos es porque tenemos la capacidad para hacer ¿qué? O para dar ¿qué? Testimonio. Que ese es el mismo testimonio de la vida, ¿verdad? Pero ¿en qué? En obras buenas realizadas, pero con un espíritu sobrenatural, claro está. Hemos sido bautizados, hemos sido confirmados, pero que esto es eficaz ¿para qué? Para atraer a esos hombres. ¿A quién? A la fe, pero sobre todo. Por eso esa fidelidad de los bautizados es una condición primordial para el anuncio del Evangelio y para la misión de la iglesia en el mundo. Anuncio del Evangelio. Una fidelidad. Evangelio. ¿Qué es Evangelio? La buena nueva. ¿Quién es el Evangelio? Jesucristo. Ay, qué bonito, ¿verdad que te quedó bien. Los cristianos, por ser miembros del cuerpo y cuya cabeza es Cristo, contribuyen a la edificación de la iglesia mediante la constancia de sus convicciones y de sus costumbres. Por lo tanto, la iglesia aumenta, crece y se desarrolla por la santidad de sus fieles. Eso es bien importante, como dice hermana. Vamos a repetirlo. La iglesia aumenta la iglesia. Crece la iglesia. Y se desarrolla por la santidad de sus fieles. Por eso se dice que la iglesia es santa. ¿Verdad? Y es uno de los artículos del credo. Qué bonito, claro que sí. Hasta que lleguemos al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud en Cristo. De hombre perfecto, santo. Y estamos llamados a la santidad. De hecho, ¿verdad? Si lo traemos en un concepto filosófico, estamos en potencia. Todos los bautizados, todos los fieles, estamos en potencia para lograr ese estado de hombre perfecto y a la vez a la madurez de la plenitud en Jesús. Llevando una vida según Cristo, los cristianos apresuran la venida del reino de Dios, reino de justicia, de verdad y de paz. Esto no significa que abandonen sus tareas terrenas, sino que fieles a su Maestro, las cumplen con rectitud, paciencia y amor. Esto, hermana, y va a sonar un poquito fuerte, tenemos que quitar de nuestro pensar, de nuestro vocabulario, no tengo tiempo. Quítalo. Nos está diciendo aquí que ese reino de paz, de justicia y de verdad lo podemos ejecutar inclusive dentro de nuestras tareas terrenas, en tu trabajo, en tu casa, con tu familia, en tu día a día. Tú puedes ser testimonio misionero, no importa el lugar, tienes el espacio y Fíjate, padre, disculpa que te interrumpa, que cuando Jesucristo empieza a llamar a aquella primera comunidad de discípulos. Sí. Ellos estaban en sus tareas. En sus cosas. Y simplemente hizo un cambio. Les dijo, ahora serán pescadores de hombres. Desde el término que ellos conocían. Ellos son pescadores, hay peces, ¿verdad? Al mar. Desde el término. Y ahora salieron del mar. No para la tierra, pero no iban a dejar su ser, cosas, su identidad. Y esto es interesante porque fíjense, cuando Jesús muere y estamos en todo, ¿qué hacen los discípulos? En todo ese proceso, Pedro un día se levanta y dice, voy a pescar. Pues vamos contigo. Volvieron a lo que eran porque pescadores. Y allí vuelve nuevamente Jesús. Allí volvió a su lugar y volvió a llamar.
tiene. Echen las redes, nuevamente le dice, tiren las redes, porque no habían pescado nada. Y entonces ahí comprenden. viene la pesca. ¿Ve? Entonces es importante que no significa que abandonen sus tareas terrenas, sino que fieles a su maestro, las cumplan con rectitud, paciencia y amor. ¿Ve? Y eso es ser testimonio misionero dentro de una vida moral. Así que, Padre, vamos entonces a resumir lo que hemos estado compartiendo en esta tercera parte de este capítulo, ¿verdad? En este tercer momento sobre que nos hablaba sobre perdonen que vuelva para atrás con el capítulo, sobre este artículo, ¿verdad? Esta tercera parte que nos habla sobre la salvación, y que hemos estado compartiendo con ustedes unos artículos que nos han estado ayudando a nosotros comprender, hacer camino juntos y juntas, y que de una forma u otra, qué tan importante es para nosotros la vida en Cristo. Este tercer capítulo que lleva por tema la salvación de Dios, esa ley y esa gracia, que tiene unos artículos que era la ley moral, y cómo nosotros hasta llegar a esta parte de este artículo 2 sobre la iglesia como madre y como maestra. Entonces vamos a resumir antes de concluir este programa de hoy, y nos decía que la vida moral es un culto espiritual. El obrar cristiano se alimenta en la liturgia y la celebración de los sacramentos. Nos habló también sobre los mandamientos de la iglesia, se refieren a la vida moral y cristiana unida a la liturgia y que se alimenta de ella. El magisterio de los pastores de la iglesia en materia moral se ejerce ordinariamente en la catequesis y la predicación, tomando como base el decálogo, que enuncian los principios de la vida moral válida para todo hombre. Por eso el romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos, predican al pueblo de Dios la fe que debe ser creída y aplicada a las costumbres. A ellos corresponde también pronunciarse sobre las cuestiones morales que atañen a la ley sobrenatural y a la razón. Y en el 2051, ¿verdad?, como parte de este resumen, dice: la infalibilidad del magisterio de los pastores se extiende a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Durante la lectura hemos escuchado la palabra infalibilidad, ¿verdad? Uh-huh. Para aquellos que no la conocen o la han escuchado por primera vez, infalible significa que no falla, que no puede equivocarse, ¿ok? Y aquí entra el magisterio, ese magisterio de los pastores. Los pastores aquí son el obispo en comunión con el Papa en comunión con los obispos, ¿verdad? Con sus hermanos, porque son obispos todos, solamente que uno es el Papa. Ellos son infalibles, o sea, el magisterio es infalible, no se equivoca, no puede fallar en los elementos de doctrina en donde está comprendida esa moral, y sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. Por lo tanto, lo que sale del magisterio, verdad pura. Verdad. Y eso es lo que nosotros, pues por eso tan importante para nosotros como hombres y mujeres de fe, que vamos dando pasos, el conocer, el leer, el autoformarnos, el beber de estas fuentes que nos enriquecen a cada uno de nosotros. ¿Qué creo? ¿Qué celebro? ¿Qué vivo? ¿Qué oro? Y ese es el catecismo de la Iglesia Católica. Mira, hay un compendio, el libro se ve gordito, pero hay un compendio, míralo aquí. Ahí está. Aquí hay uno, mire qué bonito mire qué finito. Es una síntesis de lo que está aquí, ¿verdad? Pero aquí y tiene sus preguntas. Sus preguntitas. Y te va respondiendo, ¿verdad? Y es muy bueno, ténganlos en la casa, ¿verdad? Como parte de la biblioteca. Y cuando tenga una duda en aspectos de verdad, fe, búsquelo.
Y ahí van a tener, se pueden alimentar y pueden disipar todas esas dudas que puedan presentarse. Así que, Padre, hemos llegado al final del programa de hoy. Ya, hermano, otro más. ¡Wow! Este programa de hoy, en el ombligo de la semana, ha finalizado. Así que vamos a continuar mañana compartiendo con ustedes en este programa, ¿verdad? Mañana jueves, este caminar y en este peregrinar, y vamos a adentrarnos ya entonces a lo que son los 10 mandamientos. Pero vamos entonces a pedirle a San José que nos enseñe, que nos diga y que nos explique. Enséñanos, José, cómo se es no protagonista, cómo se avanza sin pisotear, cómo se colabora sin imponer, cómo se ama sin reclamar. Dinos, José, cómo se vive siendo número 2, cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José, cómo se es grande sin exhibirse, cómo se lucha sin aplauso, cómo se avanza sin publicidad, cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. San José, ruega por nosotros. Hermana, que el Señor esté con ustedes y con su espíritu, y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes y con tu espíritu. Pues será Amén. hasta la próxima. Amén. Nos vemos mañana. Dios mediante. Una feliz tarde para todos y todas. Buenas tardes.